¿Ok? Queremos empezar una serie que le hemos llamado Gracia y Verdad. Y se fundamenta básicamente en lo que es el balance que toda vida y todo ser humano tiene que tener. ¿Todos alcanzan a ver esta ilustración? ¿Todos la alcanzan a ver de todos los ángulos? Ok, es importante porque si no, pues se pierde la mitad del mensaje, porque eso es lo que vamos a usar. Entonces, vamos a estar usando esa balanza para ver e ilustrar el balance que todo creyente debe tener. Y una de las cosas más difíciles para el ser humano es tener un balance en su vida. No existe, bajo mi criterio, no existe otra cosa más difícil que el ser humano a través de la historia. No haya otro reto más grande que el generar un balance. Podemos ver cómo la historia pendula de un lado a otro. Podemos ver cómo la historia, la balanza siempre se inclina de un lado hacia el otro. Y eso lo podemos ver en nuestras vidas cotidianas. Nosotros tenemos una casa blanca y de la noche a la mañana queremos ponerle todos los colores. Brincamos de un lado al otro y parece una casa, un arco iris. El que tiene una casa propia quiere irse a rentar. El que arrienda quiere irse a una casa propia. El que está en Estados Unidos quiere volverse a su país. El que está en su país quiere venir a Estados Unidos. El que es niño quiere ser joven. El que es joven quiere ser viejo. El que es soltero quiere estar casado. Y el que está casado quiere estar muerto. No. Broma. El que está casado quiere estar bien casado. Ahí no cabe esa, ok. El que no tiene hijos quiere tenerlos. Y el que no los tiene quisiera unos cuantos días de break. La rubia quiere ser morena. La morena quiere ser rubia. Los pobres quieren ser ricos. Los ricos quieren ser más ricos. La gorda quiere estar flaca. La flaca quiere estar más flaca. Y ese es un tema bien delicado. Y los hombres hoy yo le voy a dar un código que yo le aseguro que si usted lo agarra, usted se va a evitar discusiones en su casa. Usted se va a evitar problemas y usted se va a evitar líos. En mi casa existía ese problema. Mi esposa siempre, me veo gorda. Y eso fue antes de que estuviese en embarazo, por supuesto. Ante mis ojos no estaba gorda, pero ante mis ojos mi esposa siempre ha sido preciosa, ¿verdad? Pero ella veía unas libritas más aquí, unas libritas más allá. Anyway. Y entonces llegó un momento donde Dios me dio una revelación. Y hombres, apunten, esto no se les puede olvidar. Ella me decía a mí, pero estoy gordita. Y yo le digo, no, pero espérate. Y ahí le va la revelación. Yo le digo, las gorditas, cuando hace frío, cuando es invierno, nos calientan. Pero cuando es verano, nos dan sombra. O sea, ganamos de cualquier manera. Esa es una win-win situation. Por todos lados ganamos. Entonces, cuando yo tuve esa revelación en mi mente, yo pude convencer a mi esposa de que, ¿sabes qué? Tranquila. Por supuesto. Vivir una vida balanceada es el reto de todo ser humano. Vivir una vida balanceada para nosotros como creyentes también es un reto. Es fuerte, es difícil. Brincamos de un lado al otro. Pendulamos de un extremo al otro. Algunos, todo es el diablo. Para otros, el diablo no existe. Brincamos de un lado al otro. Pendulamos de un lado al otro. Algunos dicen, no tenemos libre albedrío. Todo está escrito y marcado y diseñado y específicamente cada paso que damos. Otros dicen, tenemos toda la libertad de marcar en nuestro destino como nosotros querramos. Pendulamos de un lado al otro. No podemos crear un balance. Algunos piensan que todo es emocional. Se me pararon los pelos, mira, como me emociona esto y lo otro. Y otros piensan que todo es racional. Todo es lógico, todo es una acción de la mente. No podemos crear un balance entre lo emocional y lo racional. Algunos son legalistas, otros son libertinos. Entonces, pendulamos de un lado al otro. Pero como creyentes tenemos que aprender una vida balanceada, donde sea la palabra de Dios y el discernimiento del Espíritu Santo el que nos lleve a vivir una vida equilibrada en la fe. Tenemos que aprender a discernir el balance que Dios desea para nosotros, y para eso precisamente hemos diseñado esta serie, para nosotros poder comprender hacia qué lado nos estamos inclinando y qué cosas tenemos que añadir y qué cosas tenemos que dejar. Quiero mostrarles
un video. Un video que nos va a ayudar a ilustrar también esta enseñanza. Este video se basa en la Segunda Guerra Mundial. Fue esta historia, se cree que es una historia verídica de la Segunda Guerra Mundial. No sé si ustedes han visto la movie Rescatando al Soldado Ryan. Ajá, exacto. Rescatando al Soldado Ryan. En la Segunda Guerra Mundial, los que no han visto la película, permítanme decirles lo que sucede antes del video. Antes del video, resulta que hay una mamá que tiene 4 hijos. Y los 4 hijos están en la guerra. Resulta de que 3 de sus hijos ya murieron y solamente queda uno, que es Ryan. Por supuesto, según los mandatos de los gobernantes de aquí de Estados Unidos, decían: es injusto que esta madre vaya a perder sus 4 hijos en la guerra. Vamos a traer a ese hombre para que a esta madre, aunque sea, le quede un solo hijo. Mandan un pelotón completo en busca de un solo hombre. Y resulta de que cuando llegan ahí a buscarlo, le dicen: es hora de que nos vayamos. Él dice: yo no puedo dejar a mis compañeros aquí botados. Yo no puedo dejar a mis compañeros peleando y muriéndose por sí solos, sabiendo que es mi responsabilidad también ayudarlos. Entonces él llega a un trato con el capitán que viene a rescatarlo y le dice: si yo te acompaño aquí a aguantar, a seguir peleando hasta que ellos retrocedan, ¿tú te accedes a venirte con nosotros? Sí, dice él, ok. Entonces resulta de que en medio de toda esta guerra, en medio de todo este proceso de rescatar a Ryan, sucede que mueren todo el pelotón que vino a rescatarlo y solamente queda vivo Ryan. Y las palabras del capitán, las últimas palabras del capitán antes de morir, lo que le dice en inglés es earn this, así se pronuncia, ¿verdad? Earn this, como gana esto, como merécete esto. Y entonces ahí entramos en el video que tenemos hoy. You good health and many years of happiness with James at your side. Nothing, not even the safe return of a beloved son, can compensate you or the thousands of other American families who have suffered great loss in this tragic war. I might share with you some words which have sustained me through long, dark nights, peril, loss, and heartache. I quote: I pray that our Heavenly Father may assuage the anguish of your bereavement and leave you only the cherished memory of the loved and lost, and the solemn pride that must be yours to have laid so costly a sacrifice on the altar of freedom. Abraham Lincoln. Yours very sincerely, respectfully, George C. Marshall, General Chief of Staff.
Ajá. Entonces podemos ver que el peso que se le fue colocado a él, la responsabilidad, la carga, permítame usar esto para ilustrarlo. Ay, Dios mío. Está bien. Esto. Cuando murieron todo ese pelotón sobre este muchacho, sobre Brian, a él le fue colocada una carga, le dijeron, earn this. En otras palabras, esta fue la carga. Muchas personas murieron por ti. Entonces ahora tú tienes que vivir una vida que valga aquella responsabilidad, que valga aquella muerte de todos esos hombres. Tu vida tiene que ser digna de aquel sacrificio de todo este pelotón. La vida tuya tiene que ser equitativamente. Por eso es que cuando el capitán le dice, earn this, gánate esto. Este sacrificio fue tan grande que gánatelo. Tu vida tiene que ser equivalente a la vida de todo este pelotón que falleció. Entonces, cuando venimos, usamos esa misma ilustración hacia la vida del creyente y vemos cómo el apóstol Pablo nos exhorta ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 27 y nos dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Esa palabra digno lo que nos está diciendo es que nuestras vidas tienen que pesar lo mismo de lo que pesa el evangelio. Que la misma medida que el evangelio tiene, de esa misma medida tienes que tú vivir la vida. Que tu vida represente el evangelio. Permítame ilustrárselo de una vez más. Haga de cuenta que este es usted. Este es usted. El parecido con la realidad es pura coincidencia. Hagamos de cuenta que este es usted y este soy yo. Entonces nuestras vidas tienen que pesar lo mismo que el evangelio. Tenemos el evangelio en un lado y tenemos nuestras vidas en el otro. Lo que sucede es que muchas veces el evangelio, lo que pasa es que use para que sea más práctico. Muchas veces el evangelio pesa más que nuestras vidas. Muchas veces nuestras vidas no representan lo mismo de lo que representa el evangelio. Muchas veces nuestras vidas no son el peso suficiente de lo que el evangelio es. Muchas veces no hemos comprendido verdaderamente el sacrificio que fue hecho por nosotros y por ende no vivimos unas vidas que representen ese sacrificio. No porque nos tengamos que ganar nada, sino porque nuestras vidas se nos fue entregado algo y unas herramientas para nosotros poder vivir al mismo nivel del evangelio. ¿Me hago entender? Lo que pasa es que en el tiempo en el que vivimos, como nosotros no damos la talla para el evangelio, lo que nosotros hemos venido a hacer es que cogemos el evangelio y le arrancamos pedazos. Para poder que el evangelio dé mi medida y no yo dar la medida del evangelio. ¿Me hago entender? Cogemos la Biblia y decimos, no, esta parte no me gusta y la arrancamos. Cogemos esta otra parte y no me gusta y la arrancamos. Y hacemos el evangelio a nuestra medida, pero no nosotros dar la medida del evangelio. Entonces hemos tornado el evangelio en algo pseudo, en algo, lo hemos perturbado de tal manera de que ahora el evangelio simplemente es una sombra de lo que el evangelio verdaderamente es. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos dado a la tarea de vivir nuestras vidas como es digno del evangelio. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Nuestra vida debe de compaginar, nuestra vida debe de tener el mismo peso de lo que el evangelio tiene. Si tú consideras que el evangelio es un evangelio grande, pues tu vida tiene que vivir en esa grandeza. Si tú consideras que el evangelio es un evangelio poderoso, pues tu vida tiene que manifestar ese poder del evangelio. Si tú consideras que el evangelio es un evangelio puro, pues tu vida tiene que representar esa pureza del evangelio. No se vale arrancarle las partes que nosotros no damos la talla. No se vale arrancarle las partes que a lo mejor no nos gusta y no nos conviene. No se vale arrancarle las partes que a lo mejor se alejan de la realidad de nuestras vidas. Tenemos que nosotros verdaderamente, si hemos verdaderamente abrazado el evangelio, ese evangelio viene cargado de lo suficiente para que tú puedas vivir a la talla y a la medida de ese evangelio. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación de hoy en día,
muchas veces lo que nos estamos dando la talla es a un pseudo evangelio que simplemente hemos nosotros acomodado a nuestra medida y no nosotros nos hemos llegado a la medida de lo que el evangelio demanda de cada uno de nosotros. Por eso él decía que os comportéis como es digno, que tu comportamiento sea de la misma peso, sea de la misma medida de lo que es el evangelio. Que nuestras vidas en totalidad representen la misma medida y la misma talla de lo que el evangelio es. Permítame ilustrarle este punto. ¿Cuántos han leído la historia de Lázaro y el rico? Lázaro y el rico, donde Lázaro es pobre en la tierra, irrelevantemente de eso, los dos fallecen, tanto el pobre como el rico mueren. Resulta que el pobre se va para el seno de Abraham, el rico se va para el Hades, para el infierno. Y resulta que cuando el rico está en el infierno, sucede algo trágico que cada vez que yo lo leo, a mí me como si me hicieran así en el corazón. Era tanto el tormento en el que vivía el rico que dice que quería que le pusieran un dedito mojado con agua en los labios. Así de grave era la cosa, así de delicada era la cosa. Y entonces, si nosotros verdaderamente creemos que esa porción bíblica es una realidad, entonces ¿cómo es nuestra vida referente a esa verdad? ¿Cómo nosotros vemos a los perdidos, a los que no conocen a Cristo? ¿Cómo nosotros los vemos? Verdaderamente los vemos con esa talla, con ese peso de que si no conocen al Señor se pierden eternamente, o simplemente lo vemos como que el evangelio es una opción más de la realidad global del mundo. Simplemente el evangelio es una opción más en la cual nosotros podemos vivir una vida adecuada y civil. Pero no vemos el evangelio como la única respuesta, como la única salida en la cual el hombre puede encontrar la salvación y la redención y la vida eterna. Cuando nosotros verdaderamente creemos estas realidades del evangelio, no solamente basta con creerlas, sino vivir esas realidades en nuestras vidas. Esa es la demanda que Dios y que el evangelio pone sobre nosotros. Y es una demanda que no es que tú no la puedas medir porque no eres capaz. Es una demanda de que el evangelio viene cargado de poder para que tú lo puedas llegar a hacer. Porque dice, y recibiréis poder. Cuando recibimos el evangelio, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el evangelio. Y me seréis testigos. El problema es que usamos el poder para hacer shows y no para ser testigos. El problema es que usamos el poder para nosotros entretenernos y no para ser transformados por el mismo poder. Esa es la realidad del tiempo en el que vivimos hoy en día. Nuestro comportamiento debe de ser en la misma escala de lo que el evangelio demanda. Me gusta cómo empieza Filipenses 1:27 porque dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Cuando usted puede empezar a leer y leemos Filipenses capítulo 1 hasta el versículo 27. Gracias, papá, gracias. Y vemos cómo el apóstol Pablo va escribiendo diferentes factores de su vida, de la cárcel, de cómo Dios perfeccionará la obra en nosotros, el que la empezó la terminará, todas esas cosas. Y en el versículo 27 como que cambia totalmente el tema, le dice solamente. Como que una sola cosa. Como que preocúpate solo por esto. Como que este sea tu enfoque. Como que este sea tu razón de ser. Como que esta sea la única meta tuya. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Pablo cambia el tema abruptamente y les dice solamente. Y cuando habla de solamente, le habla de un solo enfoque, de una sola meta, de una sola mirada, de un solo goal. Y es que nuestro comportamiento sea de la misma medida de lo que es el comportamiento del evangelio. Que os comportéis como es digno del evangelio. Solamente aquel que conduce su vida tiene un comportamiento digno del evangelio. Me explico. Cuando hablamos de que nos comportamos como es digno del evangelio, y cuando hablamos de comportarnos como es digno del evangelio, yo se lo dejo a su interpretación bíblica, para que usted llegue y busque cómo es el comportamiento de cada creyente. Entonces, cuando nos dice que nuestro comportamiento, lo que se está refiriendo es que nosotros nos conducimos,
que nosotros nos manejamos, que nosotros no hemos perdido las riendas, que nosotros conducimos nuestras vidas de acuerdo al Evangelio. Obviamente entendiendo y comprendiendo que es Dios el que nos dirige, pero somos nosotros los que hemos creído y hemos encaminado nuestras vidas en pos de ello. Nuestro comportamiento debe de ser como es digno del Evangelio, no como hemos aprendido, no como nos lo enseñaron, no como la tradición lo dice, no como el mundo lo dice, sino de acuerdo al Evangelio de Cristo. En otras palabras, para tú poder vivir una vida que está al nivel del Evangelio, tienes que conocer el Evangelio. Porque si no conocemos el Evangelio, ¿cómo podemos vivir? ¿O cómo podemos dar la talla? ¿Cómo yo puedo conocer los recursos que yo tengo para poder vivir esa vida del Evangelio que demanda de mí? Nuestro comportamiento debe de ser digno. Algunos dicen, pero yo soy una buena persona. ¿Pero conforme a qué criterio? Permítame darle un ejemplo. No se me enoje nadie, un ejemplo. Esto es hipotético totalmente. A mí en el colegio me decían que yo era feo, ¿verdad? Me decían, usted es feo, esto y lo otro, y está bien. Y yo hasta cierto punto tenía razón, hay un montón de muchachos bonitos ahí, no hay ningún problema. Yo soy feo comparado a ellos. Pero en medio de todos ustedes yo soy precioso. ¿Por qué? Porque es dependiendo del criterio. Es broma, es una mala broma. Pero es dependiendo del criterio. Si yo digo, esta es una buena persona, ¿con qué criterio? ¿Comparado a quién? Porque una buena persona para nosotros aquí en Estados Unidos no es para nada una buena persona que está en el Middle East o para allá para Afganistán y todos esos lugares. El criterio es totalmente diferente. Entonces, por ende, el criterio para nuestro peso y nuestro comportamiento en el Evangelio no puede ser los otros hombres. Nuestro criterio tiene que ser el Evangelio de Cristo. Ese es nuestro criterio. Ese es el que nos da el estándar que debemos de vivir. Ese es el que nos da el estándar, la medida a la que tenemos que llegar. El Evangelio debe de ser nuestro criterio. Es ese Evangelio el que nos da la balanza para nosotros poder medir nuestras vidas. Es la regla que nos mide. Es la balanza que nos pesa. El Evangelio que hemos abrazado merece que nosotros vivamos conforme a Él. El Evangelio que nos salvó, el Evangelio que nos redime, el Evangelio que nos empodera, es digno de que tú y yo vivamos unas vidas dignas de Él. Ese Evangelio lo merece. Efesios 4:4, el apóstol Pablo lo repite: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación. En otras palabras, que deje el peso de la vocación a la cual fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios nos habla de lo mismo que nos enseña Filipenses. Nuestra vida debe de ser de acuerdo al Evangelio que hemos recibido. Nuestra vida debe de ser pesada con el Evangelio al cual nosotros hemos sido llamados. Pero como le dije ahora, para eso hay que conocer el Evangelio. Por ejemplo, permítame darle un ejemplo. El Evangelio. Y permítame usar el libro de Efesios, que es de donde estamos sacando la porción bíblica. El libro de Efesios nos dice que nos comportemos como es digno de nuestra vocación, ¿verdad? Entonces, el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 4 dice eso. Pero el libro de Efesios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 en su totalidad, nos habla de nuestra identidad. En otras palabras, nos habla de quiénes nosotros somos en Cristo, quiénes nosotros somos en el Evangelio. Y nos dice que nosotros somos santos. De esta manera. El Evangelio tiene su peso, pero el mismo Evangelio nos dice que tú y yo somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. El mismo Evangelio nos da el peso y nos dice que tú eres un redimido, que tú eres un bendecido. Efesios capítulo 1 versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido redimidos por su sangre, por su Evangelio. O sea que nos da peso. Ese mismo Evangelio que te pone la carga es el mismo Evangelio que te da los recursos para que tú puedas dar la talla.
Ese mismo evangelio que te pone una demanda es el mismo evangelio que te da la salida para que tú puedas dar la talla y la medida de la cual el evangelio está demandando de ti. Dios nunca te pedirá algo que Él antes no te haya dado. Dios nunca demandará algo de ti si Él primero no lo ha puesto en ti. Entonces, cuando comprendemos que el evangelio nos da el poder, nos da las fuerzas y nos da las herramientas, entonces nosotros podemos saber que podemos vivir conforme al evangelio. Lo que pasa es que al ignorar tú todas estas verdades, las invalidas. Al ignorar tú que eres santo, al ignorar que tú eres un redimido, al ignorar que tú eres un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, al ignorar que el Espíritu Santo mora en ti, al ignorar que Dios ha declarado una palabra sobre tu vida, la invalidas. Y entonces no puedes dar la talla. Y siempre veremos el evangelio como algo imposible de alcanzar. Siempre veremos el evangelio como algo más allá de nuestra capacidad, habilidad, y lo veremos la santidad de Dios como una meta y no como un escenario en el cual tú descansas. Entonces empezamos a decirle a este hombre: compórtate, hazlo así, hazlo así. Y no importa cómo este hombre se comporte, no importa este hombre cómo lo haga, si no tiene estas verdades poderosas, nunca va a dar el peso. Porque son estas verdades las que te empoderan. Son estas verdades las que te llenan, las que te habilitan. Pero cuando estas verdades no son una realidad en tu vida, estamos volando demasiado bajo para todo el poder que Dios nos ha dado. El libro de los Efesios, yo lo escribí aquí, el libro de los Efesios nos dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está, sentados. El libro de los Efesios nos dice que nosotros fuimos salvados por gracia. No solo eso, Efesios capítulo 1 nos dice que nosotros fuimos predestinados para ser santos. ¿Qué significa eso? Investíguelo, googleelo. Predestinados para ser santos, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que nosotros somos llamados hijos de Dios. Que no se me caiga, que no se me caiga. En otras palabras, el mismo evangelio te da el peso el cual el evangelio demanda de ti. El mismo evangelio nos da las herramientas para nosotros poder llenar ese espacio el cual Dios está declarando y demandando de nosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio. O sea que vaya a veros, o sea que esté ausente. Oiga de vosotros. Analiza esto. Cuando hay un equilibrio en lo que el evangelio es y en lo que tu vida es, mira el producto. Cuando hay un equilibrio en lo que el evangelio es y en lo que tu vida es, dice, para que estéis firmes en un espíritu. En otras palabras, para que haya unidad en el cuerpo de Cristo. Con una persona que vive la vida conforme al evangelio, tiene las herramientas suficientes para no competir con su hermano, sino ser competente juntamente con él. Pero cuando nosotros no estamos viviendo a la talla del evangelio, inmediatamente la frustración que nos llena la descargamos con los hermanos. Inmediatamente la frustración que nos llega, no encontramos completamiento en ningún lugar, en ningún espacio, y no encontramos la hermandad tan necesaria e importante que hay en el evangelio. La unidad es producto del compañerismo genuino. El compañerismo genuino surge en la unión de cristianos que se comportan como es digno del evangelio. Un buen comportamiento precede a la unidad. Y cuando hablo de comportamiento, le estoy diciendo lo que le acabo de explicar. Que el mismo evangelio te da a ti las herramientas para tú vivir la vida que el evangelio demanda de ti. El evangelio demanda de ti santidad, pero es porque ya el mismo evangelio te declaró santo. El evangelio de ti te demanda que tú vivas como un hijo de Dios, pero fue porque el mismo evangelio a ti te declaró que tú eres un hijo de Dios. El evangelio te demanda que tú te actúes como un rey, como un sacerdote, pero es porque el mismo evangelio te declaró que tú eres rey y sacerdote para Dios, nuestro Padre. El mismo evangelio nos da las herramientas para nosotros dar la talla.
Entonces, un buen comportamiento, cuando nosotros tenemos esta vida balanceada entre lo que es el evangelio y lo que es nuestro comportamiento, definitivamente en la casa de Dios, en la congregación de los santos, va a haber unidad. Una unidad que precede más allá de nuestra lógica. Es una unidad que fluye por la vida de los hijos de Dios que han comprendido y han entendido quiénes son en Cristo Jesús. La unidad genuina es consecuente de creyentes que dan la talla, que dan el peso para el evangelio. Dice, para que estéis firmes en un mismo espíritu. Cuando nos habla de firme, nos está hablando de que está solidificado. Nos está hablando de que está posicionado. Nos está hablando de que está parado. La palabra firmeza, si tú analizas, se da en el contexto de la unidad. En otras palabras, no va a haber división, no va a haber problema, no va a haber conflicto que te separe, porque tú vas a estar firme en la unidad del Espíritu. Estar firmes en un mismo espíritu. En otras palabras, nuestra unidad no puede ser un péndulo que sube y baja día a día. Es una firmeza. Porque nuestra unidad no puede ser que un día yo me enfogoné y entonces mandé a todo el mundo bien lejos y entonces otro día estoy contento y entonces abrazo y beso a todo el mundo y entonces el otro día me enfogoné y entonces vine a la iglesia gozoso, al otro día me enojé y entonces dije no vuelvo a la iglesia y entonces al otro día dije sí voy para verle la cara a todos esos hipócritas y entonces después, en otras palabras, nuestra vida tiene que ser firme conforme al peso que el evangelio demanda y la firmeza que el evangelio mismo nos da. En otras palabras, esa unidad va mucho más allá de conceptos teóricos, teológicos. Esa unidad va mucho más allá de factores abstractos. Esa unidad va mucho más allá de que si tengo o no tengo la razón. Esa unidad va mucho más allá de que si mi idea se puso en práctica o no se puso en práctica. En otras palabras, la unidad va más allá de que si se hizo lo que yo quería o no. La unidad del Espíritu va mucho más allá, porque es una unidad la cual podemos ver ahí en Efesios 4:2 que nos dice que nos podemos someter los unos a los otros. En otras palabras, donde habrá momentos donde no será mi opinión la que prevalezca, pero como quiera sí va a prevalecer la unidad. Van a haber momentos donde no va a ser mi plan el que ejecutemos, pero sí vamos a ejecutar la unidad. Es necesario que nosotros comprendamos y entendamos que la unidad no es comprometible, no es discutible. Que van a haber desacuerdos, sí. Si no los hubiesen, no creciéramos. Pero van a haber desacuerdos. Siempre los han habido y siempre los habrán. Pero la unidad debe de ser indiscutible. Es la unidad la que nos da la victoria. Las estrategias de una guerra, de un ejército. Las estrategias de guerra de un ejército siempre involucran la acción de un equipo, nunca la acción individual de un héroe. La acción individual de un héroe la podemos ver bien ejecutadas en las películas de Rambo o las de Steven Seagal, cuando el tipo pelea contra 30 y no se despeina. Pero la de un ejército siempre involucra la unidad, siempre involucra un equipo, siempre involucra un cuerpo, siempre involucra una élite de personas que están creyendo hacia un mismo propósito, hacia una misma meta. Pero no la acción individual de un héroe. La iglesia del Señor fue diseñada para vivir y edificar en unidad, juntos como un equipo, como un cuerpo, donde el cuerpo es efectivo por la acción de cada miembro, de cada parte del cuerpo. Mi cuerpo es efectivo porque cada parte está en funcionamiento pleno. Pero cuando una mano se duele, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se duele. Usted nunca se ha levantado en la noche con las luces apagadas y usted va caminando y cuando el dedo pequeñito lo pegó en la cama, usted como que ve estrellas y el dedo es así nada más y le fastidia la noche a uno. Así mismo es el cuerpo de Cristo. No importa qué tan grande o qué tan pequeño nos consideremos, somos igualmente de importantes dentro del cuerpo de Cristo.
Un miembro del cuerpo de Cristo no puede vivir fuera del cuerpo. Si yo cojo mi mano y me la arranco y la pongo ahí, esa mano primero pierde el movimiento y poco a poco se va a secar hasta que a lo último desaparece. Eso mismo pasa cuando nosotros nos desarraigamos del cuerpo. Porque nosotros estamos para vivir en la coinonía del cuerpo de Cristo y el pueblo de Dios. En cierta ocasión, un ejército rodeó al llanero solitario y a su amigo Tonto. ¿Ustedes alguna vez vieron esa serie, no? El llanero solitario y Tonto. Tonto era un indio, ¿verdad? Entonces resulta que un ejército de indios rodearon a los dos, al llanero solitario y a Tonto. Entonces el llanero solitario, preocupado, le dice al indio Tonto, le dice: indio, estamos rodeados y aquí nos fastidiamos. Y Tonto le dice: ¿por qué dices que nosotros, hombre blanco? En otras palabras, él se salió de la ecuación, ahora está solo. Y muchas veces nosotros tomamos esa actitud. No es mi trabajo, no es mi responsabilidad. ¿Qué tú quieres decir con nosotros, hombre blanco? No, somos un equipo. Y todos estamos caminando hacia la misma misión y todos estamos tratando de cumplir el mismo propósito. Y es de que el evangelio de Jesucristo sea predicado hasta lo último de la tierra. La meta es poder llegar juntos. Y la meta es que la unidad del espíritu prevalezca. Tener un mismo espíritu es tener un mismo sentir, tener la misma carga, tener la misma visión, tener la percepción de lo que hay que hacer. Es un grupo de personas concentradas con el mismo propósito y la misma meta. Es cuando un equipo de discípulos entienden, cuando nosotros comprendemos verdaderamente qué es lo importante. Entonces, y eso solamente va a surgir en vidas que han podido comprender que el evangelio demanda algo de ellos, y no solamente que el evangelio demanda algo de ellos, que el evangelio les da algo a ellos. Aquellos que han podido comprender esa realidad y poder balancear su vida entre lo que el evangelio es y lo que su vida representa, entonces inmediatamente esas son las personas que tú comprendes y que tú sabes que tú puedes edificar con ellos. Es difícil edificar con alguien que pendula. Es difícil edificar con alguien que tú no, como diría Santiago, que son como la onda de la mar, que un día están, al otro día no están, que un día contentos, al otro día descontentos, que un día avanzan, al otro día retroceden, como la ola del mar, dijo Santiago. Entonces es importante poder crear el balance y poder nosotros ser firmes en lo que el evangelio demanda de nosotros. Tercer punto es importantísimo porque lo leemos ahí, Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Dice nuevamente: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ese punto es importante, porque nos dice que no solamente tenemos un comportamiento que es digno del evangelio, ¿verdad? No solamente tenemos un comportamiento que es digno del evangelio, no solamente tenemos una unidad que es digna del evangelio, sino que también dice que ese comportamiento y esa unidad del cuerpo de Cristo es con un propósito. Dice: para pelear la batalla de la fe. Míralo como lo dice ahí: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Propósito, meta. En otras palabras, no solamente estamos unidos para tomarnos un café, no solamente estamos unidos para pasar un rato chévere, sino que estamos unidos, Dios nos ha unido con un propósito, con una meta, y es de pelear la batalla de la fe. Ahora vamos a profundizar un poquito más en eso, porque cuando hablamos de combatir, para combatir son necesarios los requisitos: que nuestro comportamiento dé la talla al evangelio y que haya una unidad. Sin estas cosas es difícil pelear una batalla. Sin estas cosas es difícil ser fieles en la batalla de la fe. El combate hay que hacerlo junto a los hermanos. Dice: unánimes combatiendo junto a los hermanos, no contra los hermanos. Diferente. La iglesia en cierta manera es un cuerpo. La iglesia en cierta manera es una familia. La iglesia en cierta manera es una asamblea. La iglesia en cierta manera es un negocio. La iglesia en cierta manera es un organismo. Y la iglesia en cierta manera es una carrera. Y la iglesia en cierta manera es un ejército. Y cuando nosotros comprendemos que somos un ejército, entonces también comprendemos
que la iglesia tiene que tener características de un ejército. Y una de las características que a mí más me llama la atención de un ejército es que tiene la agresión controlada. Permítame explicarle esto. Digamos que usted lo recluta al ejército de los Estados Unidos. El ejército de los Estados Unidos usted lo va a entrenar a disparar, lo va a entrenar a tirar bombas, lo va a entrenar a matar. Pero porque usted esté entrenado a matar, no significa que todo aquel que le cae gordo, usted lo va a matar. Lo mismo la policía. La policía usted lo entrena para disparar, para esto, para aquí, para allá. Pero no porque usted sepa hacer eso y lo entrenaron para hacer eso y le dieron una placa, no significa que usted va a matar y disparar a todo el que le cayó gordo. No, usted tiene que controlar su agresión por causa del gobierno al cual tú te sometiste. Esa realidad, mire, hubo un momento donde Ecuador con Colombia casi se levanta una guerra. Y mi tío estuvo en ese conflicto. Por diferentes razones territoriales, por diferentes razones políticas, lo que sea. A mi tío lo entrenaron 6 meses para pelear una guerra contra Ecuador. Y mi tío me cuenta que los levantaban a las 4 de la mañana y le decían, hermanos, levántense a las 4 de la mañana, hagan 100 lagartijas por los ecuatorianos. A las 2 horas volvían y nos levantaban, hermanos, levántense, vamos a correr 10 millas por los ecuatorianos. Colombianos, y le decían, por los ecuatorianos. Llegaba un momento donde hasta lo que olía Ecuador, ellos lo odiaban. Porque todo el ejército, todo el ejercicio, todo lo hacían por los ecuatorianos. Y en determinado momento los llevaron a ellos hasta la frontera, listos, rifle en mano, preparados para la guerra. Y en determinado momento, no importaba cuánto ellos odiasen a los ecuatorianos, se firmó un tratado de paz y no tuvieron que ir a guerra. No importaba cuántas ganas él tuviera de disparar ese rifle, él tenía que someterse al gobierno al cual lo había reclutado. De esa misma manera nosotros en el Evangelio tenemos que tener agresión controlada. Que te den ganas de matar, pero por causa del gobierno al cual tú te has sometido, tú no disparas ni un tiro. Que te enojes, que te enfogones, que quieras reprenderle demonios a todo el mundo, pero por causa del ejército al cual tú te has sometido, el gobierno al cual tú te has sometido, tú solamente sigues la voz de tu capitán. Que te den ganas de acabar con el mundo, sí, que te den ganas, pero solamente sigues la voz de lo que Dios te está diciendo. Así peleas la batalla de la fe, solamente con la dirección del capitán del ejército. El capitán del ejército no soy yo, el capitán del ejército es Dios. Y solamente seguimos su voz, y solamente seguimos su dirección, y solamente hacemos lo que Él nos ha invitado a hacer. Pero si tú no conoces esto, mi hermano, tú vas a empezar a hacer lo que te da la gana y crees que estás haciendo la voluntad de Dios y de pronto estás luchando en contra del mismo Dios que te llamó. Es comprender y aprender a discernir la voz al Dios al cual nosotros nos hemos sometido. Ahora, cuando hablamos de que estamos luchando una batalla de la fe se divide en 2 factores. Uno es el factor doctrinal y otro es el factor práctico, el factor de convicción. Tú tienes fe en momentos de adversidad de que Dios te va a librar, esa fe. Tú tienes fe doctrinal en qué es tu fe. Cristianismo es tu fe, cristianismo es tu doctrina, cristianismo es la quien tú has creído. Ese es el camino, tú no lo comprometes. Y la batalla es en los 2 aspectos. Porque el apóstol Pablo fue experto en decirnos de que se levantarían falsos maestros, de que se levantarían personas con fábulas, que se levantarían personas con cuentos. Y entonces es ahí donde nosotros luchamos la batalla de la fe. Pero la otra que es un poco más personal y que yo considero que es la que más nos afecta a nosotros, es la batalla de la fe como convicción. Porque este mundo, mi hermano, es un experto en hacer de que tu balanza fluctúe. Te envía adversidades y te quita una convicción. Te envía problemas y te quita otra convicción. Te envía tentaciones y te quita otra convicción. Y el sistema del mundo es un experto en hacer que tú dejes de tener las convicciones. Tú creías que eras
real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido por Dios. Y de repente una adversidad, un problema te llevó a dudar de eso. Tú creías que tú estabas firme en la fe y que Dios era tu prioridad, y que Dios es tu prioridad, y que todo lo que Dios diga tú lo vas a hacer, etcétera, etcétera. Y de repente una tentación, un problema, un fallo, y te llevó a dudar de aquello lo cual tú habías creído. Y cuando tú sacas las convicciones de un ser humano, es un ser humano que no va a dar la talla a lo que el Evangelio demanda de nosotros. Cuando tú sacas las certezas, porque fe es convicción y certeza, después la fe, la convicción, y después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú sacas de un ser humano la esperanza, yo confiaba en que se me iban a arreglar los problemas. Estaba convicción, ¿verdad? Llegaron los problemas, llegaron las circunstancias, llegaron las adversidades y de repente empezó a dudar. Yo pensaba que era en esta semana que Dios me iba a arreglar el problema. Inmediatamente empezamos a dudar. Pero yo pensaba que aquel carro que tanto yo he orado, aquella casa que tanto yo estoy esperando, aquel hijo que a lo mejor yo tanto he orado, que me iba a llegar, pero no me ha llegado. Y poco a poco vamos sacando convicciones. Y cuando tú sacas del ser humano las convicciones, mi hermano, no queda sino un vaso vacío. Sin sueños, sin esperanza, sin convicción, sin deseo de seguir adelante, sin esperanza de un mejor futuro, sin sueños para un mejor mañana, sin un motor que te haga levantarte cada mañana a seguir creyendo. Esa es la batalla de la fe, la cual nosotros hemos sido capacitados, hemos sido entrenados, se nos ha entregado una palabra poderosa bajo la cual nosotros comprendemos que viene cargada no solamente de palabras, sino de poder que te llena tu vida, que te carga, que te anima, que te levanta, que te restaura, que te lleva a creer en cosas mucho más allá de lo que tú puedas estar viendo con tus propios ojos. Este mundo es experto en presentarte fotos delante de tus ojos que te lleven a dudar de tus convicciones. Este mundo es experto en llevarte a ver cosas donde no las están y donde no las hay. Te lleva a vivir ilusiones y vivir por ellas y no vivir bajo las convicciones que el Evangelio nos da y que el Evangelio nos presenta. Yo creo que, mis hermanos, que el Evangelio es un Evangelio poderoso. El Evangelio es una realidad maravillosa. El Evangelio es poder para todos aquellos que hemos creído. El Evangelio es la única herramienta que tú tienes para poder salir victorioso en esta jungla que llamamos mundo. El Evangelio es la única solución, la única salida a la respuesta más peligrosa de todas, a la respuesta a la pregunta más peligrosa de todas: ¿qué va a pasar en la eternidad? Las demás preguntas son simples, son livianas y son vanas cuando las comparamos con la pregunta de la eternidad. Y el Evangelio nos da esa respuesta. El Evangelio nos brinda esa salida. Este mundo nos ocasiona con aflicciones y con problemas, pero el mismo Cristo dijo: estas cosas yo les he hablado para que tengan paz. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Juan también nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe es la que nos da el peso para poder luchar y pelear contra las adversidades que se levantan cada día. Dios te ha dado poder suficiente para mantenerte firme y no fluctuar, iglesia. La fe es la que nos da el poder y la firmeza de mantener el balance con el peso del Evangelio. Muchas veces el problema no es si soportamos o no las circunstancias. Muchas veces el problema es que si estamos luchando unánimes o no. ¿Dónde comprendemos esta realidad que dice que unánimes? Lo leo: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En otras palabras, esta lucha que tenemos nosotros no es una lucha solos, no es una lucha individual, es una lucha donde unánimes, juntos,
luchamos. En otras palabras, cuando mi hermano está decaído, lo levantamos. Cuando mi hermano no puede creer, nosotros creemos por él. Cuando mi hermano está desanimado, nosotros le damos una palabra de ánimo. Cuando mi hermano no tiene fe, nosotros le animamos, le restauramos y avivamos esa fe en él. Esa es la vida del cuerpo de Cristo. Esa es la vida de la iglesia. Y aunque el mundo en el que vivimos trata de alejarnos y llevarnos a vivir una vida individuales e independientes, mis hermanos, esto se trata de la unidad del cuerpo de Cristo. Y es ahí donde tenemos que tener un balance entre nuestra individualidad y la vida del cuerpo de la iglesia. Porque cuando tú analizas la palabra de Dios muy pocas veces habla de una sola persona, siempre habla de un cuerpo. Es más, al momento de la prosperidad, el apóstol Pablo oraba y decía: yo oro para que tú abundes en todo. Sí, yo oro para que a ti te sobreabunde todo, para que en todo tengas lo suficiente. Pero ¿para qué? Para toda buena obra, para que tú puedas bendecir a otro, para que tú puedas ayudar a otro. Que en tu vida sobreabunde fe, que en tu vida sobreabunde paz, que en tu vida sobreabunde palabra, que en tu vida sobreabunde convicción. Pero no solamente para que tú vivas una vida tranquilo, sino para que tú le impartas a otra persona que necesita una palabra en este tiempo. Es necesario que comprendamos. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu por la fe del evangelio. Me gusta esa parte porque dice: o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente. En otras palabras, nuestra vida tiene que ser una vida estable, referente al evangelio, sin importar quién nos mira, sin importar quién está o quién no está, sin importar dónde me encuentro. Porque yo puedo estar en un lugar donde nadie me conoce y más sin embargo ahí mi vida tiene que estar balanceada con lo que el evangelio es. Nuestras vidas tienen que dar esa talla al evangelio, pero no es por nuestros propios recursos, sino que es nuestra vida apoderándose de las verdades eternas del evangelio la que nos permiten dar la talla. Mis hermanos, hay momentos donde yo miro mi vida y yo me encuentro así. Hay momentos donde yo miro lo grande del evangelio. Hay momentos donde yo miro lo maravilloso que el evangelio es. Hay momentos donde yo miro la grandeza de este llamado poderoso que Dios nos ha hecho. Y muchas veces yo observo mi vida y veo que hay momentos donde no estoy viviendo a cabalidad aquella demanda que el evangelio pone sobre mí. Pero yo quiero creer que así como yo, habemos otros en este día. Y en este día no vamos a salir de este lugar de la misma manera ni de la misma forma, sino que en este día Dios nos va a dar una convicción que nos va a llevar a vivir una vida balanceada y una vida conforme al peso del evangelio del Señor. Iglesia, ponte de pie conmigo en este día. Oh, gloria a Dios. Y me gustaría que cerraras tus ojitos ahí donde te encuentras. Yo no sé si yo fui efectivo en compartir la palabra que quería compartir con ustedes y que estoy convencido que Dios me dio para darles. Pero yo sí quiero creer que independientemente de la circunstancia en la que tú te encuentres, independientemente del nivel de convicción que tú creas que tienes, independientemente de las adversidades que te golpean, de las adversidades que tú enfrentas, independientemente de los retos que la vida te ofrece, yo quiero creer que en este día tú vas a salir con una convicción poderosa de que ese mismo evangelio que te llamó, ese mismo evangelio te va a dar las fuerzas para salir adelante. Oh, te damos gracias, Señor. Inclina tus ojitos, inclina tu rostro, cierra tus ojitos. Y es un buen momento para que tú medites en la grandeza del evangelio y en la grandeza que debemos de estar viviendo.
Porque si verdaderamente hemos creído que el evangelio es un evangelio de poder, debiéramos estar manifestando ese poder. Si verdaderamente creemos que el evangelio es un evangelio de santidad, debiéramos estar viviendo esa santidad. Si verdaderamente creemos que el evangelio es un evangelio de amor, debiéramos estar impartiendo ese amor maravilloso. Si verdaderamente creyéramos que el evangelio es un evangelio de comunidad, pues debiéramos estar manifestando ese amor y esa vida en comunidad como iglesia. Y me gustaría que meditaras en esta hora mientras adoramos al Señor. Oh, te damos gracias, Señor. La gloria de Dios maneja mi vida. Sí, Señor. Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y bien.